Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de farmacología. Estamos revisando todos los grupos de antihipertensivos, todos los medicamentos que se utilizan en el control y tratamiento de la hipertensión arterial sistémica. En este caso vamos a iniciar hablando de un nuevo grupo. La última vez revisamos lo que son los diuréticos, ¿sí? Los diferentes grupos de diuréticos que los repartimos según su eficacia desde una gran eficacia, mediana eficacia y leve eficacia. También los clasificamos según si son ahorradores de potasio o no son ahorradores de potasio y nombramos todos los grupos y algunos ejemplos que debo recordarles que hay que tratar de recordar ejemplos de diuréticos, ejemplos de medicamentos. Siempre que veamos un grupo de medicamentos hay que hacer una lista de fármacos para recordar más o menos nombres en caso de que se los pregunte. Ahora, los IECAs IECA es un acrónimo. Sí. IECA significa inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Son por mucho de los medicamentos más utilizados en el control de la hipertensión arterial por su seguridad, hasta cierto punto falta de efectos secundarios o efectos adversos importantes y por su disminuida cantidad de reacciones alérgicas o de hipersensibilidad. Bueno, en primer lugar, como su nombre lo dice, son inhibidores, o sea, sé que van a evitar que una sustancia haga su función, por eso se llaman inhibidores. ¿Qué sustancia? Pues la ECA. ECA significa enzima convertidora de angiotensina. ¿Sí? O sea, es una sustancia que va a convertirnos la angiotensina en angiotensina 2, que es la forma activa que pues va a provocar, como dice el nombre, angiotensina, un incremento en la tensión de los vasos sanguíneos. Entonces la enzima convertidora de angiotensina aquí pues la ponen como AC, puede ser ECA, ¿sí? Va a regular el equilibrio entre dos sistemas que van a mantener el equilibrio a su vez de la presión sanguínea. Uno, el sistema renina-angiotensina, que ya vimos parte de esto cuando estábamos revisando la fisiopatología de la hipertensión. Es un eje de tres sustancias que es la renina, la angiotensina y la aldosterona, que va a ser detonado por el riñón con un esfuerzo de mantener un flujo sanguíneo, un porcentaje del gasto cardíaco dirigido hacia el riñón para mantener la filtración glomerular. Entonces, esta ECA, enzima convertidora de angiotensina, lo que hace es mantener un equilibrio entre los sistemas renina-angiotensina y el sistema calicreína-quinina, ¿sí? Ahora, la activación de ese sistema de renina-angiotensina-aldosterona o renina-angiotensina se va a producir por tres situaciones en particular. Una, por estímulo del sistema nervioso simpático, que ya estuvimos revisando en las primeras clases. Dos, por disminución de la perfusión renal. Esto quiere decir que disminuya el gasto cardíaco que se aporta al riñón. Y a la vez una disminución del aporte de sodio, de la concentración de sodio en la mácula densa del riñón. Entonces vamos a analizar primero qué son las angiotensinas, para qué sirven y luego vemos qué importancia tiene que se bloqueen. Entonces la angiotensina es una hormona de tipo péptido, o sea, tiene una estructura parecida a una proteína, va a estar derivada del angiotensinógeno, que es una proteína precursora, ¿sí? Entonces, este angiotensinógeno se puede convertir en las angiotensinas por una serie de activaciones o de secuencias que van a ir afectando esas enzimas en forma secuencial al angiotensinógeno hasta convertirlo en angiotensina. Hay varios tipos de angiotensina, angiotensina 1, 2 o hasta 3 o 4. ¿Sí? Hay dos formas de nombrar a las angiotensinas. Primero es nombrarla por los números romanos, 1, 2, 3, 4. Y la otra es un poco más complicada, entonces la otra no se las voy a solicitar. Entonces, por el momento es angiotensina 1, 2, 3, 4, lo vamos a numerar así. Esto es importante porque más adelante vamos a ver otro grupo de fármacos antihipertensores que son los ARA2, ¿sí? Los ARA2 hacen referencia a la angiotensina 2.
Ahora, la angiotensina, a pesar de que es una sustancia en particular producida por el organismo para precisamente mantener funcionando el flujo hacia el riñón, en particular estos medicamentos van a bloquear la angiotensina de tipo 2. Pero si esta angiotensina de tipo 2 está constantemente secretándose en grandes cantidades, nos va a generar algunas situaciones patológicas, ¿sí? O patogénicas, situaciones que de seguirse dando van a provocarnos una patología o alguna enfermedad. Entonces, primero, en el corazón la angiotensina 2 tiene el efecto de provocarnos hipertrofia, y esa hipertrofia a su vez nos puede provocar fibrosis del músculo, del miocardio. Esa fibrosis se traduce en una disminución de contractibilidad del corazón. A nivel de las arterias coronarias recuerden que son muy importantes porque pues son las que van a irrigar al miocardio. Entonces, si las arterias coronarias están alteradas de alguna forma, como por ejemplo que estén ocluidas, que tengan poca flexibilidad, pues va a sufrir el miocardio. Y si sufre el miocardio, va a sufrir el paciente. Primero pueden provocar una disminución o disfunción. Bueno, una disminución de la liberación del óxido nítrico. El óxido nítrico es un vasodilatador, ¿sí? Y van a provocar esta disminución haciendo que falle el endotelio. El endotelio es la capa más interna de los vasos sanguíneos arteriales, de los vasos sanguíneos en general. Este endotelio tiene varias funciones, ¿sí? Una de ellas es secretora produciendo óxido nítrico, que lo que hace es vasodilatar, pues para llevarle la contra cuando hay vasoconstricción. Ahora, la angiotensina 2 también tiene la capacidad de provocar liberación de norepinefrina. Esa norepinefrina, recuerden que por los receptores alfa o beta puede provocar unos diferentes efectos, entre ellos la constricción de las coronarias. Entonces, esta constricción de las coronarias incrementa la presión a nivel coronario. Pero, si tenemos ya alguna patología, como por ejemplo un cambio fisiopatológico, como por ejemplo lo que sería la angina, en la angina de pecho, que tenemos la aterosclerosis, sí, que hay una placa de ateroma. Si sube en la constricción en los vasos, esta constricción va a hacer que disminuya la luz. Entonces va a disminuir el paso sanguíneo a través de las coronarias, entonces va a empezar a sufrir el miocardio. También va a incrementar el estrés oxidativo, va a promover la respuesta inflamatoria y de ateromatosa. O sea, la misma angiotensina 2 en grandes cantidades y por periodos prolongados pues puede provocarnos la formación de las placas ateroma, que a su vez nos pueden provocar infartos, así como incrementar la captación del colesterol de tipo LDL, en otras palabras el colesterol malo, por decirlo así fácilmente. Ahora, en cuanto a los riñones, pues van a provocar un incremento del flujo sanguíneo hacia el riñón, lo cual puede incrementar la presión que hay dentro del glomérulo, lo cual puede provocar pues la muerte de las nefronas a largo plazo. Va a incrementar la permeabilidad de las proteínas, y si las proteínas pues pueden pasar por el glomérulo, lo van a ir dañando hasta que ya no sea suficiente. Pueden provocar un crecimiento del glomérulo y fibrosis de este, lo cual limita su funcionalidad. Y van a incrementar la reabsorción de sodio. Esta reabsorción de sodio se traduce como una retención de líquidos, y pues posteriormente tenemos más líquido, tenemos más volumen, por tanto más presión arterial. A las glándulas suprarrenales pues nos van a provocar un incremento en la producción y almacenamiento de aldosterona. En los sistemas de coagulación van a incrementar el fibrinógeno, lo cual pues va a facilitar la agregación plaquetaria a las placas ateroma, o que nos puede facilitar la formación de trombos y émbolos. Ahora, en este esquema lo que vemos es en los sitios en los que se afecta y cómo se va a ir convirtiendo, donde hay receptores de angiotensina. Vamos a encontrar receptores de angiotensina en páncreas, en el glomérulo, en varias partes del glomérulo, en el riñón, ¿sí?, en el corazón y en el cerebro. Entonces, esta angiotensina 2 tiene la capacidad de estimular al glomérulo en el riñón para que se produzca renina. La renina va a producir a partir del angiotensinógeno la angiotensina 1, y esta a su vez se va a convertir por la enzima convertidora de angiotensina en angiotensina 2, que va a provocarnos la estimulación hacia el cerebro, el corazón, el páncreas y el riñón, así como en los vasos sanguíneos. Esta angiotensina 2 es susceptible de convertirse en angiotensina 3,
y angiotensina 4. Nosotros lo que tenemos es detener el proceso en el caso de la angiotensina número 2. Ahora bien, en cuanto a los mecanismos de acción, ya de la situación ya de los IECAS, ya no de la angiotensina, ¿cómo van a funcionar? Su nombre lo dice, ¿verdad? Bloqueando a la angiotensina. Lo van a lograr disminuyendo primeramente los efectos de la angiotensina. Al bloquearla directamente, pues se evitan todos los efectos que provoca. Si bloqueamos a la angiotensina 2, no se va a ver una secreción de aldosterona, lo cual va a permitir que se mantenga la actividad vasodilatadora de otras sustancias que son la bradicinina. Las bradicininas son inhibidas por la acción de la angiotensina 2. Esto a su vez va a disminuir la liberación de catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina, que si recuerdan las primeras clases, pues tienen efectos vasoconstrictores e inotrópicos. Y el principal sitio de acción, el sitio de acción más importante de los IECAS, va a ser a nivel del endotelio. El endotelio, recuerden, es la capa más interna de los vasos sanguíneos, ¿sí? El cual, pues si se daña, se pierde la capacidad que tenemos de regular la presión por nosotros mismos. Ahora, en este cuadro se resumen todos los efectos de los IECAS. Vamos a tenerlos clasificados en 3. En este caso se le llaman parámetros hemodinámicos o relativos a la hemodinamia, o sea, la dinámica de la sangre. Son puras situaciones que nos van a alterar el flujo sanguíneo a diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Y en diferentes situaciones. Entonces lo vamos a dividir en 3 grupos primero, que son cardiovascular, o sea, corazón y vasos sanguíneos, renal y del sistema nervioso periférico. Primeramente, las resistencias periféricas, que son las arteriolas, los vasos de resistencia, ¿sí? Van a disminuir, entonces se van a dilatar, permitiendo un mejor flujo sanguíneo, lo cual disminuye la presión arterial. La presión arterial media. Esta presión media se va a obtener sumando la presión arterial sistólica más 2 veces la presión arterial diastólica, y el resultado lo dividimos entre 3. ¿Sí? Entonces, si baja la presión arterial media, vamos a mejorar la presión arterial en general. El gasto cardíaco, se va a ver incrementado el gasto cardíaco por cierto grado de retorno venoso. O en el mejor de los casos, el gasto cardíaco se mantiene igual. No ve ninguna alteración o sube un poco. El volumen latido, o sea, la cantidad de sangre que el corazón es capaz de expulsar, va a verse incrementada por la disminución de las resistencias periféricas. La precarga y la postcarga se ven disminuidas. La precarga son los factores que afectan la sangre que llega al corazón antes de que se contraiga. Y la postcarga es la fuerza contra la que tiene que luchar el corazón para sacar la sangre de los ventrículos. En este caso, si las resistencias periféricas están disminuidas, pues la postcarga también va a estar disminuida. Y en el caso de la precarga, pues si el retorno venoso está disminuido, también va a estar disminuida la precarga. También va a disminuir la presión arterial pulmonar, la presión a la que se ve sometida la aurícula derecha, y va a mejorar la disfunción diastólica. En el caso de un corazón de un paciente hipertenso, este corazón se va a relajar más. No puede relajarse lo suficiente para que tenga un buen llenado por la velocidad a la que está llegando la sangre, por la presión arterial. Entonces va a haber una mejoría de esta disfunción diastólica. Todos estos parámetros cardiovasculares se van a traducir de forma clínica a una disminución de la presión arterial. En cuanto al riñón, primero el flujo renal se va a incrementar porque estamos rompiendo el vasoespasmo, entonces llega más sangre al riñón. El filtrado glomerular se puede mantener igual o incluso se puede incrementar o mejorar un poco según el grado de insuficiencia renal en caso de que el paciente lo tenga. Las resistencias de las arteriolas aferentes disminuyen porque se van a vasodilatar, y la fracción de filtración también disminuye. Que cabe decir que un paciente hipertenso pues va a estar hiperfiltrando, lo cual puede a largo plazo dañar el riñón y llevarnos igual a una hipertensión arterial. Todo esto se va a traducir en que resulta que los IECAS tienen un efecto renoprotector, o sea, son capaces de ayudarnos a proteger al riñón en situaciones de pacientes hipertensos. A nivel del sistema nervioso periférico, va a disminuir la biosíntesis de noradrenalina, ¿sí?
La recaptación de adrenalina va a estar inhibida, quiere decir que el efecto de la adrenalina va a ser menor, menos corto y menos intenso. Y las catecolaminas circulantes pues van a estar disminuidas también. Lo cual se va a traducir de forma clínica en un aumento en la disminución de la presión arterial y los vasoreceptores van a poder finalmente volver a entrar en funciones, por así decirlo de forma coloquial, reseteándose, teniendo tiempo de medir las presiones y ajustar los cambios a conciencia. Vamos a tener 3 grupos de IECAS, todos con sus ejemplos respectivos. En el grupo 1 tenemos al sulfidrilo, el captopril, sofenopril, pivalopril y rentiapril. De estos, pues traten de recordar al captopril. Es un fármaco muy conocido y muy utilizado. Grupo 2 o grupo carboxilo. En este tenemos al enalapril, quinapril, ramipril, benacepril, trandolapril, cilazapril, perindopril y lisinopril. De estos, los más conocidos o utilizados son el enalapril y el lisinopril. Y tenemos el grupo 3 o grupo fosforilo, que es el fosfosinopril. Estos grupos, así como se llaman sulfidrilo, fosforilo o carboxilo, son por el grupo químico que tienen agregados en su estructura. Ahora, la mayoría pues van a ser liposolubles, lo cual va a ayudar mucho en su distribución. Tienen buena aceptación vía oral, de hecho todos se manejan en versión de tabletas. Entrando a el estómago vamos a observar que van hacia sus dos vías. Una es por la vía intestinal y otra es por la vía renal. La mayoría se van a excretar de forma renal. Y por las heces y a través de la bilis tenemos alfosinopril, espirapril, tandolapril. Son los que se van a eliminar vía fecal. Ahora, de todos los fármacos que tenemos en estos grupos de IECAS, el más común, el más conocido es el captopril. Ese lo encontramos en el buró de cualquier viejito hipertenso. Tiene una vida media de 4 a 6 horas y su eliminación es renal, como mencioné anteriormente, como la mayoría de estos. Es muy conocido, por tanto es el más estudiado. Pues tenemos un mayor conocimiento de sus efectos secundarios y de su funcionamiento. En cuanto a su dosis, pues se van a dar de 25 a 50 miligramos 2 a 3 veces al día. ¿Sí? Si pasamos la dosis, podemos provocar hipotensión. Es el efecto secundario más común de estos fármacos. Contraindicaciones: que tengamos una estenosis bilateral renal. Una estenosis es un estrechamiento por X causa de un órgano con luz, en este caso de la arteria renal. También en pacientes que ya tengan de por sí una nefropatía inmunológica, una insuficiencia renal aguda o en el embarazo. Dentro de los efectos secundarios, el más conocido y el que principalmente pues provoca que el paciente deje el tratamiento es la tos. Pueden provocarnos tos, así como insuficiencia renal aguda en ciertos casos, neutropenia, alteraciones del gusto y alteraciones dérmicas por hipersensibilidad. Entonces el paciente toma el medicamento, se siente bien, pero presenta una tos seca crónica sin explicación. Pues la explicación es el mismo captopril. Entonces esto es lo que hace que el paciente deje de tomar la pastilla para dejar de sentir la tos. Por lo pronto aquí terminaríamos la clase. Continuaremos mañana revisando aún más a fondo este tema de los IECAS.